El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz acaba de publicar un informe económico especial que se titula La moneda indexada como instrumento para estabilizar los precios. Una propuesta que me da la impresión tiene mucho trabajo por detrás y Andrés Aciaín, titular de este centro de estudios, está en línea y le agradecemos la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Andrés, bueno, comencemos por el principio, ¿no? Ustedes en el comienzo del documento plantean que desde el oficialismo no ha aparecido, al menos no la conocemos, una propuesta concreta para estabilizar los precios después de los datos que publicó el INDEC ayer, que son realmente duros para el mes de agosto, duplicando la inflación del mes precedente. Bueno, ¿cuánto hace que vienen trabajando ustedes en esta idea? Nosotros venimos trabajando hace años, digamos, para que tengas una referencia. El primer programa de estabilización era diferente, porque era para una inflación de 2 dígitos, lo presentamos en 2014, y ya desde esa época venimos trabajando un grupo de estudio, estudiando distintos programas de estabilización de países en distintos momentos de su historia, y para los niveles de inflaciones actuales elaboramos esta nueva propuesta que lanzamos ayer, que es la idea de una moneda indexada, que tuvo como principal experiencia exitosa la práctica en Brasil en los años 90 del siglo pasado, lo que fue el Plan Real, ¿no? Que fue un programa de estabilización basado en una moneda indexada, que tuvo un éxito rotundo en bajar la inflación y que, a diferencia de lo que fue el programa de convertibilidad, que era más o menos contemporáneo en la Argentina, no tenía la rigidez cambiaria que tenía la convertibilidad y por lo tanto no tuvo nunca una salida traumática ni una ruptura como tuvo la convertibilidad en el año 2001, y hasta hoy en día sí se mantiene con niveles bajos de inflación, logró mantener su autonomía monetaria, y uno va a Brasil y se sorprende de que nadie piensa en dólares. Claro, no y te bueno, los aceptan. Porque nadie piensa en dólares tiene que ver con esa experiencia, ¿no? Lo primero que me gustaría que lo expliques brevemente, porque quizá no todo el mundo entienda esto de una moneda indexada. Sí, que tengan una idea de, digamos, de cuál es la lógica del programa de estabilización. La lógica del programa es generar de alguna manera precios estables en alguna referencia, ¿no? Por ejemplo, la práctica que hacen muchos hoy en la Argentina, digamos, de te fijo el valor en dólares, ¿no? Entonces dicen, bueno, te lo dejo estable para él, ¿no? Porque para el que tiene que pagar con pesos se mantiene estable porque el dólar fluctúa mucho. Pero, por ejemplo, que el uso de una moneda indexada para generar un precio estable en Argentina se usó en la época de Macri para darle certezas a los banqueros para que vendan créditos hipotecarios, los créditos UVA. Entonces, ¿cuál era la idea? Le decían, si vos das crédito, nosotros te permitimos que lo fijes en un valor indexado, el UVA. Entonces vos, más allá de lo que pase con los precios y con todo, vos sabés que el valor de tu crédito no se va a desvalorizar, y esto le convenía a los banqueros. Obviamente no le convenía al que tomaba el crédito porque su salario no estaba indexado en UVA. Pero fíjate que creaban un valor estable en la referencia del crédito en una economía inflacionaria. La idea sería similar pero extendida a todo. O sea que vos, por ejemplo, tu salario esté en UVA. Entonces vos sabés que más allá de cuánto sea la inflación, el poder adquisitivo de tu salario cada vez que te paguen va a ser el mismo, se va a mantener, porque tu salario se actualiza por la inflación del pasado. Lo mismo los alquileres, lo mismo las tarifas, lo mismo la política cambiaria, y también incentivar a que todos los empresarios acuerden entre ellos, con proveedores, etcétera, etcétera, precios en UVA y contratos a mediano o largo plazo, todo ya fijado en UVA, de manera tal que cuando se termina esta primera etapa, que es la etapa de fijación de precios e ingresos en UVA, la economía sale con toda una estela de valores, más allá que haya inflación, porque todavía siguen circulando los pesos comunes, digamos, y hay inflación. Sin embargo, todo el mundo tiene relativamente estable su ingreso y su precio final, y todos los precios están estabilizados en esta unidad, el UVA. ¿Cuál es el punto final del programa? Bueno, el punto final del programa es que se reemplaza la moneda nacional por el UVA, después le cambias el nombre, y de esa manera, al cambiar la moneda nacional por esa moneda indexada, como todos los precios en esa moneda indexada ya están estables, cuando haces el cambio se estabilizan todos los precios y deja de haber inflación, deja de haber inercia de contrato, deja de haber puja de precio relativo, porque vos estabilizaste los precios en UVA primero y después cambiaste la moneda por el UVA, y de esa manera
terminás con una economía con todos los precios estabilizados, digamos. Eso es en una forma muy sencilla de contar cómo fue la experiencia de Brasil y cómo es el módulo, digamos, el corazón de la propuesta que nosotros elaboramos. Después, si quieren, podemos ir más a los detalles. Claro. Me interesa mucho uno de los elementos que está presente en el trabajo que tiene que ver con el congelamiento. Esto es en relación a esto mismo que estabas diciendo, es decir, tener un peso fuerte, que es el nombre que ustedes le ponen en el trabajo, denominado, digamos, que esté atado a esta especie de uva. Ahora, habida cuenta de las experiencias que ya hemos tenido en este sentido y el tema de las expectativas, no es tan fácil de domar un argentino en relación a un brasileño con respecto a expectativas o experiencias con el tema inflacionario. Ahí hay qué herramientas... Mira, nosotros incluso, los brasileños tampoco son tan fáciles de domar. Incluso nosotros corregimos y cambiamos cosas del programa de Brasil, porque Brasil, mientras implementó esto, se le aceleró la inflación. Porque los brasileños fijaron los salarios en uva primero. Para que tengas una idea, el método de transformación se arma una tabla de saco, que sería una especie de tabla de conversión de pesos a pesos fuertes o a uva, como sería. Vos, por ejemplo, tu salario, agarrás el salario, porque vos no decís cuál fijo el salario en el momento que me dieron el aumento. Claro. Si me fijo el salario en el momento que me dieron el último aumento, justo ese es el nivel más alto del salario real. Si lo fijo en el momento, un día antes que me den el aumento, es el salario real más bajo, ¿no? Porque con la inflación, uno desde que le dan el aumento hasta que viene el otro, se va desvalorizando el salario. Bueno, lo que hace la tabla de conversión esta es que toma el salario promedio entre el último aumento y el momento de la conversión, y ese salario promedio lo transforma a uva. El uva ya cotiza en la Argentina, o sea que hay valores diarios del uva, se puede saber cuánto fue tu salario en uva de los últimos, por ejemplo, si a vos te aumentaron hace 2 meses, bueno, el salario en uva de tus últimos 2 meses, promedio, uno más el otro, dividido 2, ese es el número de conversión. Lo mismo en un alquiler, digamos, vos hace 6 meses que no te actualizan el alquiler, bueno, el valor del alquiler sería el valor promedio de los últimos 6 meses de la cuota de alquiler a valores UVA. Lo mismo, digamos, un crédito o lo que quieras convertir, las tarifas, bueno, cualquier política. ¿Cuál es el problema? Digamos, vos haces esa conversión y puede haber pujas distributivas, porque puede haber sectores que quieran mejorar el ingreso, digamos, y eso puede generar cierta inflación en uva. Los brasileros convirtieron los salarios y después dejaron que los empresarios conviertan libremente los precios, y en cierta forma, digamos, dejaron en desventaja a los trabajadores, y todo lo que tuvieron es una aceleración inflacionaria, porque los empresarios, en esas pujas entre empresarios por fijarse los valores en uva, aceleraron la inflación en pesos. Entonces nosotros proponemos, para evitar eso que se dio en la experiencia brasileña, que el proceso de conversión se haga en el marco de un congelamiento total de todos los precios, o sea que vos llamás a un congelamiento total y convertís en los hechos todos los precios a valores UVA, a los precios que estaban. Bueno, ahí incluso en el trabajo tomamos algunas posibilidades, digamos, si hubo ocasiones de empresarios para posicionarte antes del congelamiento, la posibilidad de tomar los precios previos un mes anterior, digamos, se puede, o corregir la cláusula de actualización, entonces le subís un poquito el valor del UVA al momento de la conversión, de manera tal que lo que aumentaron los precios antes del congelamiento se lo restás, digamos. Hay distintos métodos de corrección, no me quiero poner tan detallista, pero la idea nosotros planteamos que se haya, en el marco de un congelamiento de precios, salario, tipo de cambio, tarifa, de todo, digamos, se hace la conversión, se negocian las partes, digamos, como para que los precios no sean impuestos por las partes sin ninguna conversación entre sí, sino que sean negociaciones, digamos, el sindicato con las empresas entre sí con sus proveedores, de manera tal, y todo esto teniendo en cuenta también que el gobierno ya fija una política de tarifa, con el cambiar, para, digamos, que todo el mundo conozca los costos y los precios. Después se sale del congelamiento y se deja un tiempo de reacomodamiento para que se vea cómo funcionan estos precios fijados en UVA, y si se estabilizan, ahí también hay incentivos institucionales a que no se puedan hacer cambios de precios bruscos, digamos, que cada vez tengan que ser más moderados los reacomodamientos de precios y de ingresos, y recién cuando se logra que los precios se estabilicen a valores UVA, ahí se hace la sustitución de moneda. Esta lógica tiene que ver con que si vos estabilizás y haces la conversión antes, puede haber procesos de puja distributiva entre distintos sectores que te generan una inflación en UVA. Entonces, la idea es primero estabilizar los precios en UVA y después hacer el cambio de moneda.
una advertencia, porque esto también, por ejemplo, propuestas como la dolarización, no toman en cuenta estas cuestiones y pueden generar que haya pujas distributivas de inflación en dólares. Digamos, vos dolarizás y al otro día eliminás los subsidios, aumentan las tarifas, los aumentos de tarifas los empresarios lo pasan a precio, los sindicatos otra vez reclaman salario, los empresarios vuelven a aumentar los precios porque aumentar los salarios, se desata por una inflación, empuja en dólares, y esto no es fantasía. Esto pasó en Ecuador después de la dolarización, incluso pasó en la Argentina en el primer año de convertibilidad, tuvimos 42% de inflación con el tipo de cambio fijo, y es una de las causas que después genera retraso cambiario y no puede sostener en el largo plazo ese tipo de régimen. Entonces, para evitar esa inflación en dólares, o en este caso sería una inflación en uvas o en moneda indexada, primero se hace todo este esquema de conversión de precio, después se lo deja jugar sin congelamiento, y recién cuando se estabiliza se hace el cambio de moneda. Es bastante flexible en los tiempos de implementación, digamos, buscando la mayor eficacia, ¿no? Tal cual. Andrés, te agradecemos muchísimo la amabilidad. Ojalá esto por lo menos sea sometido a debate, ¿no? Que es lo que uno espera cuando hay además tanto trabajo detrás. Sí, ojalá, esa es la idea nuestra, es un poco avivar el avispero, y sobre todo en el mundo de los economistas que se identifican más con la idea de justicia social, de un mercado interno fuerte, de un proceso productivo nacional desarrollado, digamos, que se debatan propuestas de inflación, porque nosotros creemos que si del lado de los economistas más heterodoxos lo único que hay es silencio, digamos, se deja la cancha libre para propuestas como la dolarización, que nosotros creemos que pueden generar un amplio daño en la economía nacional, ¿no? Tal cual, tal cual. Andrés, muchísimas gracias. No, gracias a vos y un saludo a todos los oyentes. Andrés Pablo Aciaín, titular del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, y este informe que acaba de ser publicado en el día de ayer, con una propuesta concreta para luchar contra la inflación, para bajar los precios y generar un panorama y un esquema económico diferente, utilizando como referencia el llamado Plan Real que estabilizó la economía de Brasil.